Juárez y la Biblia, capítulo 4. La Biblia en los inicios de la Reforma Liberal, 1834-1845. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. San Lucas 6:26, Reina Valera 1960. Por el año 1833, un año antes de que Juárez recibiera su título de abogado en Oaxaca, en la Ciudad de México, el vicepresidente y liberal, don Valentín Gómez Farías, estaba al frente de la presidencia. Empezó a poner en práctica las primeras leyes de reforma que tanto necesitaba la nación. Al lado de Gómez Farías estaba el sacerdote, doctor en filosofía y el primer impulsor de la causa bíblica en México, doctor José María Luis Mora. Algunos escritores de aquella época dicen que fue el primer evangélico, y la razón dada es por su grande amistad con Diego Thompson, el educador escocés que vino de parte de la Sociedad Bíblica de Londres. Esta relación hizo que José María Luis Mora mantuviera una abundante correspondencia con aquella institución cristiana. Véase esta primera carta de las muchas que enviaría el padre del liberalismo mexicano a la Sociedad Bíblica en Inglaterra. México, julio 17 de 1829. Señores, bien penetrado de la importancia y necesidad de extender la palabra de Dios entre todas las gentes y naciones de la tierra, haciéndola común por medio de las versiones de la Biblia en todos los idiomas conocidos, me ha sido sumamente satisfactorio el que una sociedad de hombres piadosos, literatos e ilustres por todos los títulos, hayan tomado a su cargo esta grandiosa empresa digna de las luces del siglo XIX y de la notoria piedad de la nación inglesa. En la República Mexicana, como en todos los países educados de la intolerancia, a pesar de la liberalidad de sus leyes y del buen sentido de su gobierno, la ignorancia y preocupación de algunas partes del clero, sostenida por 3 cabildos eclesiásticos, ha procurado entorpecer la circulación de la Biblia y en parte lo ha conseguido retrayendo a algunos pocos de su lectura. Pero los verdaderos amantes del cristianismo han hecho, hacen y harán todos los esfuerzos posibles para que la educación religiosa que hasta hoy se ha dado a los nuestros por catecismos muy imperfectos y cuyo menor defecto es ser palabra de hombres, se ministre en lo sucesivo por la de los santos evangelios. Esta obra, aunque difícil, no es imposible. Si el clero opone obstáculos, estos son demasiados débiles y cada día lo serán más, pues las gentes de nuestro país quieren sin cesar nuevos desengaños de que no es religión de todo aquello que se les ha vendido por tal. Así pues, yo que conozco bien el suelo y lo advierto en un estado progresivo, tengo motivos para concebir las más lisonjeras esperanzas y en consecuencia no puedo menos de exhortaros a que por ningún motivo desistáis de vuestros propósitos de extender la Biblia en nuestra república en todos los idiomas propios de ella, especialmente en castellano. Por excitación del señor Thompson, vuestro comisionado, he dado varios pasos para un ensayo de versión a los idiomas mexicanos, otomí y tarasco, y empezando por el Evangelio de San Lucas. Se llevará a efecto este proyecto, aunque debería dilatar algo, porque la pobreza del país y el estado de inseguridad en que se vive hace que la atención de todos se fije de preferencia en otras cosas que se reputan de primera necesidad. Uno de los objetos de esta comunicación es ofrecer mis servicios recibiendo vuestros poderes si lo tuvierais a bien. Ellos podrían ser de alguna importancia, no por las prendas personales de que carezco, sino por los conocimientos y relaciones con que cuento en el país y el tal cual concepto que disfruto. Además, está bajo mi dirección un periódico medianamente acreditado, cuyas columnas ocuparán muchas veces en promover todo lo que se pueda conducir al progreso de la sociedad y a extender sus cristianos, benéficos y laudables objetos. Soy, señores, con todas las consideraciones posibles, vuestro muy atento y obediente servidor, José María Luis Mora, presidente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Qué interesante entrar en la penumbra del Génesis de México moderno y ver cómo influyó la Biblia en los hombres que forjaron nuestra patria. Así que, el doctor Mora y Gómez Farías
Ambos leían abundantemente la Biblia. En 1834 llevaron a cabo las siguientes reformas: libertad absoluta de opinión y supresión de las leyes represivas a la prensa, abolición de los privilegios del clero y el ejército. Entre estos se abolía el cobro de los diezmos que exigía la Iglesia Católica, supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocios civiles como el contrato del matrimonio, destrucción del monopolio educativo del clero, cierre de las relaciones universales, real pontificia y creación de instituciones científicas y colegios laicos, las inhumaciones de los templos prohibidos por motivos higiénicos. Estas y otras reformas más estaban llevando a la clara separación de la Iglesia del Estado. Por esta razón, la reacción no se hizo esperar y la Iglesia llamó urgentemente a Santa Ana, quien se dio unos golpes de Estado, pues él era el presidente, y destruyó a Gómez Farías, enviándolo al exilio junto con el doctor Mora. Luego puso de inmediato en el poder a un grupo de conservadores. La alegría del clero era inmensa. En la prensa clérica anunciaban: ayer ha salido por fin de esta capital el execrable Farías, abrumados por las justas imprecaciones de una ciudad entera, la primera en el nuevo mundo de Colón, sobre la cual pasará en el futuro sus terribles desafueros. Es interesante recordar que antes de ser exiliado don Gómez Farías y el doctor Luis Mora, 4 años antes, en 1830, al salir Diego Thompson de México, este último escribió una carta a la Sociedad Bíblica Británica diciendo: México DF, 5 de junio de 1830. Querido amigo, esta es la última carta que le escribo desde esta ciudad y quizá desde este país. Parto de México hacia Veracruz hoy y desde ahí iré a Londres. Tomé la decisión de dejar este lugar el 11 del mes pasado y todo su equipaje iba camino a Veracruz, insinuándome la conveniencia de retirarme a hacer algo en este sentido. En otras cartas posteriores escritas 6 días después de esta última, le dice al director de la misma Sociedad Bíblica Británica que ha recomendado todos los intereses de la sociedad en general a la ciudad de nuestro amigo, el doctor Mora, quien está muy ansioso de que las escrituras circulen en su país natal. Y también comenta que mientras estuvo en la ciudad, un grupo se reunió a orar con él. El doctor Mora estuvo distribuyendo la Biblia, pero tuvo grandes luchas y persecuciones. En esos años, antes del exilio, escribió una carta al director de la Sociedad Bíblica Británica diciendo: el poderío del clero y el apoyo que le da el gobierno y ha aumentado mucho la intolerancia religiosa. Aunque la opinión pública se hace cada día más adversa a tal estado de cosas, de esto han sido causas principales las conmociones políticas que hemos tenido durante todo el año pasado, pero puede esperarse que estén ahora próximas a su término por la dispersión de Guerrero. Después de esta carta le envió otra al mismo director de la Sociedad Bíblica diciendo que había una revolución, la cual exigiría huir, pero no obstante se había logrado imprimir 250 ejemplares de San Lucas al idioma mexicano náhuatl. Y así fue como tuvo la necesidad de irse al exilio francés, donde siguió escribiendo a la Sociedad Bíblica. ¿Y Juárez? La consecuencia inmediata fue que el gobierno de Oaxaca y el licenciado Juárez, por sus ideas liberales, fueron el blanco de ataque de parte de los conservadores, los cuales se encontraban nuevamente en el poder, quienes con pretextos de poca importancia deportaron por varios meses a Benito Juárez a Tehuacán. Estas cárceles y deportaciones a todos los liberales era el precio a pagar por ser fieles a los principios de verdad y progreso que nacía del espíritu bíblico. El Señor Jesús había dicho: bienaventurado a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:10. Juárez, al volver a Oaxaca, reanudó su trabajo en el bufet, soportando estoicamente los ataques de sus enemigos. Ahí pronunció aquellas palabras que revelan la influencia de la Biblia en su vida: mis enemigos no tienen razón para hacerlo, pero no es mi fuerte la venganza. En México, la política era un polvorín.
Los conservadores se identificaban con el sistema de gobierno centralista que buscaba el control efectivo del país por medio de un mecanismo centralizado. Pero los liberales, que eran federalistas, buscaban la autonomía local en una federación favorable de la independencia efectiva de los estados. Cuando los conservadores quitaron a Gómez Farías, elaboraron una nueva constitución que derogaba el régimen federal del cual estaba funcionando desde la Constitución de 1824 y establecieron una república centralista. Esto trajo, como consecuencia, la independencia de Texas. México entró entonces en una época terrible de anarquía con golpes de estados constantes, desembocando a la invasión de los Estados Unidos en 1846 a 1848. En todos estos años de conflicto, Juárez llegó en 1841 a ser juez de primera instancia en Oaxaca. También se casó en esos tiempos con Margarita Maza. Era el año de 1843, tenía 37 años de edad. Thompson nuevamente en México. Por esas fechas, para ser más exactos, en el 27 de agosto de 1842, el escocés educador y misionero Diego Thompson, sostenido por la Sociedad Bíblica Británica, llegó a México por segunda vez y se quedaría distribuyendo la preciosa simiente por 2 años. Este varón, que había sembrado Biblias de 1826 a 1830, ahora regresaba con un nuevo cargamento de escrituras que llevaría hasta Yucatán y otros estados más del sur. Veamos la carta que envió a la Sociedad Bíblica Británica al llegar al puerto de Veracruz en el año 1842. Recordará usted el edicto que fue librado en esta diócesis metropolitana en 1829 contra la compra, venta, lectura o posesión de cualquiera de sus Biblias y de las dificultades que, a causa de él, se suscitaron en las aduanas. Nuestro librero me confirma que, a consecuencia de este edicto y de cierta urgencia en llevarlo a cabo, varios de nuestros libros fueron pedidos y entregados en el confesionario. Sin embargo, también me da la agradable información de que desde el nombramiento del actual arzobispo no se ha vuelto a premiar a nadie en el confesionario. Por lo tanto, nuestros libros tienen ahora un curso más libre que el que tenía cuando me fui, y en el lapso posterior este es un gratificante cambio para mejor. Las Biblias y testamentos han estado en venta pública abierta sin interrupciones de ningún tipo. Todavía no he verificado cuántas se han vendido desde la última rendición de cuentas, pero espero hacerlo pronto. Los varios miles de ejemplares de sus Biblias y testamentos que fueron puestos en circulación aquí, mientras funcionaba la agencia de 1827 a 1830, han producido, bien podemos decir, tanto un bien directo como un bien indirecto. El directo, por supuesto, fue que miles de ejemplares de la palabra de Dios llegaran a muchas manos en un país que carecía de ella. Y bien podemos suponer que no sin buenos efectos, aunque no podamos conocerlos, el indirecto fue la excitación creada alrededor de la Biblia, tanto entre quienes se mostraban amistosos con respecto a nuestros libros, cuanto entre quienes mostraban lo contrario. Los que están contra la circulación de las escrituras sin notas estaban ansiosos por conseguir una Biblia que trajera notas, y los que estaban a favor nuestro se unían alegremente a ellos, contentos al comprobar que así las escrituras pasan a ser de uso más general. Consecuencia fue que un librero ordenó una edición de la Biblia de Torres Amat, que fue impresa en 17 pequeños volúmenes y fue vendida aquí a $25. Se han vendido alrededor de 1000 ejemplares de esta edición. La obra aún se vende bien y el precio se ha reducido un poco. Luego, en esta misma carta, también describe con entusiasmo acerca de la Biblia de Vence, traducida al español en México, y dice en la misma carta, la cual es muy amplia: el impresor tiene gran parte del mérito y su nombre merece ser recordado. Es Mariano Galván Rivera. México a la vista. Y volviendo a Benito Juárez, 2 años después de la salida el licenciado Juárez era nombrado secretario general del gobierno del estado de Oaxaca, pero luego,
renunció a causa de las ideas conservadoras del gobierno y posteriormente fue nombrado fiscal en el segundo departamento. Y en medio de estos vaivenes políticos, asimismo una gran crisis nacional por la guerra en que se encontraba el gobierno mexicano contra los Estados Unidos. Don Benito Juárez llegó a la capital mexicana como diputado federal. La Ciudad de México estaba frente a él y ahí iniciaría unos años después la gran obra de su vida por la cual Dios le había llamado.